continuando en la página 172, el último párrafo de la página nos dice así: en feliz contraste con la incredulidad de Felipe estaba la confianza infantil de Natanael. Era un hombre de naturaleza intensamente ferviente cuya fe se apropiaba de las realidades invisibles. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, un hombre que profesaba ser seguidor de Cristo. Ahora se adelantaba para pedir un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. No solamente era Judas quien deseaba esto. Hay un párrafo en la mitad de la página que nos dice: los discípulos estaban ansiosos de que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y lo recomendaron a Jesús como un hombre que lo ayudaría mucho en su obra. Por tanto, les causó sorpresa que Jesús lo recibiese tan fríamente. En realidad, la recepción de Cristo fueron las siguientes palabras: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús se propuso desvanecer esa esperanza declarando su pobreza. Por otro lado, si Jesús hubiese rechazado a Judas, en su mente habrían cuestionado la sabiduría de su maestro. La historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios basándose en el peso de alguna consideración mundanal. Los discípulos ya tenían ciertos sentimientos de que Jesús no buscaba la colaboración de los líderes de Israel. Pero hay algo que ellos no entendían. Dice: la cooperación de hombres como aquellos que los discípulos deseaban asegurarse habría entregado la obra en las manos de sus peores enemigos. Cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de ese poder divino que atraía las almas al Salvador. El Salvador leyó el corazón de Judas, conoció los abismos de iniquidad en los cuales se hundiría, a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Jesús deseaba hacer una obra en el corazón de Judas. Dice: si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría al demonio del egoísmo y aún Judas podría llegar a ser un súbdito de Dios. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Cuán tiernamente obró el Salvador con aquel que habría de entregarlo. En sus enseñanzas Jesús se espaciaba en los principios de benevolencia que eran la misma raíz de la avaricia. Los mensajes a Judas eran de tal forma que Judas, dice, recibía las evidencias de que Jesús leía en su corazón como en un libro abierto. Le presentó los más altos incentivos para hacer lo bueno, y al rechazar la luz del cielo, Judas quedaría sin excusa. Pero ¿cuál fue la decisión de Judas? En vez de andar en la luz, Judas prefirió conservar sus defectos. Cuando Judas llegó donde Jesús, tenía algunos preciosos rasgos de carácter que podrían haber hecho de él una bendición para la iglesia. Si hubiese estado dispuesto a llevar el yugo de Cristo, podría haber estado entre los principales apóstoles, pero endureció su corazón cuando le señalaron sus defectos y con orgullo y rebelión prefirió sus ambiciones egoístas. Pero no era solamente Judas quien tenía problemas. Siempre nosotros recordamos al apóstol Juan.
Pero ¿quién era Juan? Eran conocidos él y sus hermanos como los hijos del trueno. Aún mientras andaba con Jesús, cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación y espíritu combativo. Pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura y tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Ocultó su yo en Cristo y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo. Esto me trae a la memoria el versículo que se halla en Mateo capítulo 11, donde dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En la página 174, al final, hay una descripción de los discípulos que habían sido llamados. Los apóstoles diferían grandemente en hábitos y genios. Entre ellos estaba el publicano Leví Mateo, el celote Simón, que era un intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro y el ruin Judas. Tomás, el fiel aunque tímido y miedoso. Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Todos ellos fueron reunidos con sus diferentes defectos, con tendencias al mal heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su medio habrían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe y doctrina y espíritu. ¿Quién sabe, hermano o hermana que estás escuchando, o los creyentes? Especialmente ahora existe una excusa, pero en condiciones normales muchas veces escuchamos decir: falta unión. En realidad, lo que falta es Cristo. En la página 175 hay un párrafo que nos dice así, refiriéndose al amor de Cristo: su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una sola mente y un mismo criterio. Cristo es el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. Han pasado más de 2000 años y podemos meditar en este pensamiento que dice así: el que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por medio de los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar las obras de Dios. Jesús toma a los hombres tal y cual como son. Es bueno recordar ese párrafo que nos dice en la página 173: Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos en su carácter, y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de Él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta es la razón por la cual la predicación del Evangelio fue confiada a hombres sujetos a error, más bien que a los ángeles. Es manifiesto que el poder que obra a través de la debilidad humana es el poder de Dios, y así nos anima a creer que el poder que puede ayudar a otros tan débiles como nosotros también puede ayudarnos a nosotros.
Hay almas afligidas por la duda, cargadas de flaqueza, débiles en la fe, incapacitadas para comprender al invisible. Pero un amigo a quien puedan ver, que viene a ellos en lugar de Cristo, puede ser el vínculo que corrobore su temblorosa fe en Cristo. Hemos de colaborar con los ángeles celestiales para presentar a Jesús al mundo. Con avidez, los ángeles aguardan nuestra cooperación, porque el hombre debe ser el canal de comunicación con el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de todo el corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar a través de nuestras voces para revelar el amor de Dios. Es por eso que Juan, en su carta, en el capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Y este es el mensaje que nosotros también hemos sido llamados a entregar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. También él escribió: hijitos míos, estas cosas os escribo. Juan llegó a tener una intimidad muy profunda con Cristo. De hecho, es conocido como el discípulo amado, pero en su comienzo no era así. Fue la gracia de Cristo la que transformó su corazón, y podemos tener plena confianza y fe que también puede hacer esto por nosotros y por aquellos con quien nos relacionamos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos en esta tarde. Amén.